sino la interacción la interacción que existe entre diferentes moléculas, ya sea las mismas o distintas. Empecemos. Las fuerzas intermoleculares también se denominan fuerzas de no enlace. De esa manera, se han definido como fuerzas intermoleculares a las llamadas fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas de Van der Waals lo que hacen es incluir a diferentes tipos de fuerzas que varían de acuerdo a la interacción que existe entre una molécula y otra molécula, para lógicamente multiplicar esa acción ya en muchas moléculas más. Entonces, hay moléculas que, como definimos anteriormente, tienen un momento dipolar. Ese momento dipolar genera un dipolo. Ese dipolo se establece como una molécula que tiene una densidad de carga definida, es decir, positiva o negativa. Entonces, las fuerzas de Van der Waals se clasifican de acuerdo a eso. Podemos observar que la primera que vamos a describir se la denomina dipolo instantáneo, dipolo inducido. A estas también se las denominan como fuerzas de London. Ya vamos a ver enseguida. Luego también están otras que se denominan dipolo inducido. A estas se las denomina como fuerzas de Debye. Y por último, hay otras que se denominan dipolo. A estas se las conoce como fuerzas de Keeson. Ahora, dentro de estas fuerzas del tipo molecular dipolo, existen otro tipo de fuerza que en muchas bibliografías, yo revisando varias bibliografías de diversos autores, de química orgánica principalmente, las separan fuera del dipolo. Ahora, si las clasificamos de acuerdo a cómo es que actúa una interacción solo por el tipo de molécula y el momento dipolar, incluye ahí en dipolo, pero muchos autores la clasifican fuera por su comportamiento característico. Se trata de las interacciones que se conocen como puentes de hidrógeno. Ahora, ¿qué es importante mencionar? A ver, aquí vemos la palabra dipolo. El dipolo significaba la generación de densidades electrónicas diferentes dentro de una molécula, es decir, una carga positiva y una carga negativa. Cuando mencionamos dipolo como tal, se refiere a un dipolo permanente, a que sí existe un dipolo como tal, natural dentro de la molécula. Entonces, como decimos, por ejemplo, acá, en el tercero, dipolo, significa que combinamos una molécula que tiene un dipolo natural con otra molécula que tiene un dipolo natural también. Entonces vamos más arriba. En el segundo dice dipolo inducido. Significa que hay una molécula con un dipolo natural y otra que no tiene dipolo, pero que gracias a la presencia de esa primer molécula, la segunda se induce la generación de un dipolo. Y en la primera, al inicio ninguna tiene. Pero en un determinado momento, una de ellas genera un polo. Entonces, la otra es inducida también. Pasemos a ver cada una de ellas y sus descripciones de manera breve y concisa. Primero, quiero destacar que muchas veces ustedes van a observar en diversas bibliografías, trabajos, mapas de densidad electrostática. ¿A qué se refiere esto? A formas tridimensionales de ver la molécula y analizarla de acuerdo a los polos que se generan dentro de ella. Por ejemplo, en la primera tenemos tetracloruro de carbono. La vemos de un color verde, medio amarillento un poquito, por el medio. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Lo que se observa ahí es, fíjense, está entre la parte positiva y negativa en el centro. Es decir, que es una molécula que tiene una carga casi neutra. Por lo tanto, se le podría denominar como que tiene un momento dipolar cercano a cero. En cambio, vemos las otras, tenemos metanol y tenemos agua. De rojo podemos definir la zona en que la densidad electrostática es negativa. Acá. ¿Qué significa eso? Que hay una generación de un dipolo. ¿Qué significa entonces? Que el momento dipolar es distinto de cero. Momento dipolar distinto de cero. Entonces, ¿dónde tenemos, por ejemplo, un dipolo natural? En el metanol y en el agua.
y donde tenemos algo que no tiene momento dipolar, en el tetracloruro. Veremos el detalle de cada uno de estos. Empecemos por las que se denominan fuerzas de dispersión de London. ¿Cuáles son estas fuerzas de dispersión de London? Si no lo habíamos visto allá, estas fuerzas de dispersión de London son las que llamamos nosotros el tipo de interacción dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Qué podemos observar acá? He puesto esta imagen. En esta imagen tenemos acá un átomo A y en esta zona un átomo B. ¿Qué sucede? Tanto A como B en un inicio, podíamos tener a B por acá, por ejemplo, tenían un momento dipolar de 0. Momento dipolar de 0. Ambos, es decir, no tenían un dipolo definido. Pero ¿qué sucede? En algún momento, en algún lapso en el tiempo de vida de la molécula, resulta que instantáneamente, en algún instante, como los electrones están en constante movimiento, se genera un polo. Y fíjense, generando en esta zona lo que se conoce como el dipolo de forma instantánea. ¿Y qué hace este? Al generar esa diferencia de polos de manera instantánea y al ponerse rápidamente en contacto con otra molécula, ¿qué sucede? La otra molécula estaba también así como esta, solita y sin carga. Es como que activada. Y lo que hace, si se acerca con su polo positivo, pues va a hacer que el polo negativo sea el que pueda generarse en el lado de conexión. Y así, de esta manera, poder generar esta fuerza de atracción entre muchas moléculas. Ahora, esta fuerza de atracción se caracteriza porque es una fuerza que se denomina débil. Es una fuerza débil. ¿Dónde están presentes? Por ejemplo, podemos tener ejemplos de esto. Podemos ver este tipo de fuerza en alcanos, en algunos alquenos, en algunos alquinos también, en algunos éteres también podemos verlo. Entonces, tomen apuntes de qué sustancias, qué tipo de sustancias son las que pueden sufrir este tipo de interacción que se denomina fuerzas de dispersión de London. Hay muchos autores también, y esto es importante mencionarlo, que a estas fuerzas de dispersión de London las denominan fuerzas de Van der Waals. Entonces hay bastante discusión de eso, lo importante es conocer el fenómeno dipolo instantáneo, dipolo inducido. Muy bien, sigamos. Luego de esto vamos a ver lo que se reconoce como fuerzas dipolo inducido. También se las conoce como fuerzas de Debye. Estas fuerzas de Debye generalmente se dan entre moléculas que son distintas, es decir, una con otra. Se muestra un dipolo como este de acá, que es permanente, en combinación con este de acá, que es una molécula que tiene un momento dipolar nulo. Acá, al tener un dipolo, podemos deducir que el momento dipolar es distinto de 0, pero se combina con otro que es nulo. Entonces, ¿qué hace? Al acercar esa molécula, el dipolo permanente, este de acá, a la otra que no tenía ningún tipo de polo, los electrones estaban así, normal, inducen la formación de un polo. Es decir, no es natural, pero sí es inducido. Y esa atracción que se genera es una fuerza de atracción como tal. Esto se da, no se olviden, en combinación entre diferentes tipos de moléculas. Unas que tienen un momento dipolar establecido y otras que no.
Generalmente hay muchas bibliografías que omiten este tipo de interacción, pero es importante mencionarla. Sigamos con las fuerzas dipolo-dipolo. A estas fuerzas también se la conocen como fuerzas de Kisón. ¿En qué consisten estas fuerzas dipolo-dipolo? Consiste en combinar moléculas que tengan un momento dipolar definido, es decir, un momento dipolar distinto de cero, que no sea nulo. ¿Y qué sucede? Al haber el momento dipolar podemos observar acá, de color rojo, el polo negativo, de color azul, el polo positivo. Se unen estas moléculas por la diferencia de cargas en los polos, es decir, generan una conexión de esta manera. Entre polos opuestos generan una atracción. A este tipo de fuerzas dipolo-dipolo se las conoce como fuerzas que se las denominan fuertes. Es decir, entre una fuerza de London y una fuerza dipolo-dipolo es más fuerte, tiene una mayor fortaleza de atracción las dipolo-dipolo que las fuerzas de London. Sigamos. Ejemplos para esto podemos tener en aldehídos, en cetonas, por ejemplo. Es muy usual ver este tipo de interacción. En halogenuros de alquilo. Es decir, presencia de halógenos. Entonces, sigamos. La última que vamos a describir es la que se denomina puente de hidrógeno. Muchos la definen como una interacción dipolo-dipolo. En realidad, sí es una interacción dipolo-dipolo porque se genera entre dos moléculas que tienen una densidad de carga establecida. Pero la gran diferencia es que se da cuando tenemos nosotros la presencia de un enlace oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno. Se genera una atracción electrostática del tipo muy fuerte, es decir, esta es la atracción más fuerte que existe de las mencionadas anteriormente. Entonces, por ejemplo, los alcoholes, esta conexión que tienen en su hidroxilo es el claro ejemplo de la formación de atracciones del tipo puente de hidrógeno. Entonces, nosotros en una molécula vemos esto y decimos, tiene una estructura en la que puede tener uniones o atracciones del tipo puente de hidrógeno. Aquí podemos ver ejemplos. Conexión, conexión. Y fíjense cómo se une. Aquí tenemos conexiones también, conexiones. Conexión, conexiones. Conexiones. Y más conexiones que podemos observar. Entonces, estas conexiones son las que permiten este tipo de atracción electrostática que es muy fuerte. Principalmente aparece en la química orgánica, en alcoholes y en aminas. Muy bien, con este video el objetivo es de que ustedes puedan identificar a un compuesto dentro de alguno de los tipos de interacción molecular que podemos presentar en este video. En un próximo video vamos a describir cuál es la importancia de conocer este tipo de interacción. ¿Por qué? Porque las interacciones moleculares en sí nos ayudan de grande sobremanera
a poder determinar propiedades dentro de una estructura orgánica. Entonces, en un próximo video describiremos eso. Que les vaya bien, espero que se haya comprendido y si hay dudas pueden consultarla por mensajes. No se olviden suscribirse y darle like a este video que es de mucha ayuda para que podamos extender la información y así poder colaborar a muchas personas. Que estén muy bien y que Dios los bendiga.